invitado, pero también fuera de todo lo que tiene que ver con Rusia, con la guerra en Ucrania. Ojo a lo que está pasando del otro lado del mundo, en Corea del Norte, porque allí ha sido detenido un soldado de Estados Unidos por cruzar la línea de demarcación militar. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Pues vamos a saludar a Jorge Cachinero, experto en relaciones gubernamentales y riesgos políticos. Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Bueno, Jorge, en primer lugar, darte la enhorabuena porque ayer fue el día que diste esa clase en el curso de geopolítica. Me han chivado que ha ido muy bien, así que enhorabuena también por nuestra parte, desde Negocios Televisión. Muchas gracias por haber contado conmigo y la verdad es que fue muy bien, lo he disfrutado muchísimo y hemos tenido un grupo, o estamos teniendo un grupo de un alto nivel haciendo preguntas muy buenas. Está siendo muy entretenido. Eso también me lo han comentado, también en la redacción. Bueno, pues me alegro mucho, Jorge. Vamos ya a la geopolítica, a la actualidad. En el día de hoy seguimos hablando de Rusia y de lo que está ocurriendo como represalias quizá a lo ocurrido también con el puente de Crimea. Hoy ha habido un ataque masivo con drones precisamente también allí en Crimea. Me da la sensación de que Putin no perdona que esto haya ocurrido. En el día de ayer lo calificó como acto terrorista, dijo que iba a haber represalias. ¿Cómo lo ves, lo que está sucediendo en torno al puente de Crimea y a esas represalias o medidas que está tomando al respecto Rusia? Bueno, sobre las represalias, igual que te ocurre a ti, no tengo ninguna duda de que las va a haber. No sé si es lo que está ocurriendo ahora o las vamos a conocer algunos días más adelante. Y además, a la vista de la información que los rusos dicen poseer de que el ataque ha sido perpetrado por los servicios secretos británicos con ayuda de Estados Unidos porque han utilizado un dron submarino llamado Remus 600, que es de fabricación británica, la duda que a mí me queda es si las represalias van a limitarse al teatro de operaciones del combate actual o las represiones van a tener como objetivo directo activos del Reino Unido o bien en Ucrania o incluso dentro del Reino Unido. Por lo tanto, hay que estar atentos a cómo van a evolucionar los acontecimientos. Creo que este ataque, que además ha tenido un impacto desde el punto de vista militar nulo o logístico, porque si no lo saben nuestros oyentes, debemos recordarles que el puente de Kerch que une la Rusia continental en el sur con la península de Crimea tiene un puente para los ferrocarriles que sí se utiliza para el transporte logístico de las tropas rusas y un puente de vehículos, fundamentalmente turismo, que lo utilizan los civiles en este momento, además en plenas vacaciones de verano en Rusia, pues para llegar a la península de Crimea y acceder a las playas del Mar Negro. Lo que se ha atacado ha sido el puente de vehículos civiles, no el tren, no el puente del tren del suministro logístico. Y por lo tanto digo que desde el punto de vista militar y logístico ha tenido un impacto nulo. Además el trozo de la carretera que se ha dañado no es muy grande y queda todavía un carril en cada sentido para circular y los rusos lo repararán rápidamente. Lo que sí ha habido es una tragedia humana personal porque ha muerto un matrimonio que iba en su coche con una niña de 14 años que también ha quedado herida y en este momento es huérfana. Eso es en cuanto al impacto del ataque en sí mismo. Yo creo que el ataque tenía un triple objetivo, ¿no? En primer lugar, tapar el fracaso, y ya hemos hablado de esto en los programas anteriores, en las semanas anteriores, tapar el fracaso de la ofensiva ucraniana, para que pareciera que efectivamente pues, Ucrania está en la ofensiva, está tomando el liderazgo, está atacando a Rusia, cuando está absolutamente destrozada, sin haber conseguido avanzar apenas unos metros en la línea de combate en el sur del Donetsk. Hay un segundo objetivo que también es disimular el fracaso de la cumbre de Vilnius de la OTAN, porque ni Ucrania ha sido admitida ni se le han dado promesas concretas de ingreso a la OTAN, y el tema de Suecia, que parecía que al final Turquía iba a permitir la entrada de Suecia en la Alianza Atlántica, en la cumbre de Vilnius, al final, por razones que si quieres discutimos o en otro momento, Erdogan básicamente ha puesto los pies encima de la mesa y ha dicho que ya veremos lo que pasa en el Parlamento turco en octubre, donde inicialmente dijo que él iba a defender el que el Parlamento
aprobara la incorporación de Suecia en la OTAN, y en la segunda de las dos reuniones que tuvo con Biden en Vilnius, de la que salió muy enfadado Erdogan con Biden, por incumplimiento, según las fuentes turcas, de lo que en la primera Biden le había prometido a Erdogan, Erdogan ahora ha dicho que, bueno, que es muy complejo y difícil que el Parlamento turco apruebe la incorporación de Suecia a la OTAN. Y ya por último, y termino, yo creo que este atentado se ha producido justo el día que se cancelaba el acuerdo del grano, la extensión del acuerdo del grano, para que pareciera que la reacción de Rusia de no extender adicionalmente el acuerdo del grano estuviera relacionado directamente con el ataque al puente de Kerch, el puente de Crimea, que no tienen nada que ver una cosa con otra, por mucho que con este ataque hayan querido algunos hacer parecer que sí están relacionados, pero no tienen nada que ver el que Rusia haya tomado la decisión de no prorrogar el acuerdo del grano con este ataque que, como digo, tendrá represalias rusas sin duda. Y tengo la duda de si lo que estamos viendo ahora es ya el momento de las represalias, o las represalias van a venir más adelante. Probablemente lo segundo, no lo primero. ¿Qué tipo de represalias puede tomar ahora Rusia contra Ucrania? Porque es verdad que, por ejemplo, Ucrania ya ha desplegado, está haciéndolo, la contraofensiva. No sé dónde más puede atacar Rusia a Ucrania, que pueda ser un punto débil, que pueda realmente bueno, pues doler más a Ucrania o debilitar todavía más al país. ¿Cómo lo ves? ¿Dónde podría estar esa debilidad? Lo único que no ha hecho Rusia todavía, excepto aisladamente, es atacar lo que ellos llaman los centros de toma de decisiones del gobierno ucraniano. Es decir, los ataques a la retaguardia de las tropas ucranianas se hace todos los días. En otoño y en invierno se atacó a toda la estructura energética del país para impedir el movimiento de los trenes y la logística del ejército ucraniano. Y solo en contadas ocasiones hemos visto que ha habido ataques a edificios en Kiev y en algunas otras ciudades importantes rusas de lo que los rusos llaman los centros de toma de decisiones del gobierno ucraniano. Y de hecho sorprende a los analistas y a los propios rusos que todavía Rusia pues no haya atacado el búnker donde habita Zelensky, no haya atacado los edificios del gobierno ucraniano en Kiev, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si este va a ser el momento en que Rusia vaya a dar ese paso. A la vista de cómo ha ido desarrollando el conflicto en el último año y medio, Rusia está siendo muy autocontrolado en la escalada del conflicto, porque como están sucediendo las cosas en este momento, Rusia está contenta porque está viendo que el ejército ruso se está agotando en un esfuerzo que no les está conduciendo a ninguna parte. Y la única novedad que a mí me hace sentir expectante es que el discurso de Putin ha señalado muy claramente a los británicos como responsables del ataque, porque tienen imágenes captadas por los satélites rusos de que el dron submarino era británico, saben qué tipo de dron era, y vamos a ver si las represalias puedan ser no solo o exclusivamente contra activos del gobierno ucraniano, sino que también puede haber ataques contra activos del Reino Unido, como he dicho antes, tanto en Ucrania y, Dios no lo quiera, en el Reino Unido. Por cierto, respecto al Reino Unido, lo comentábamos antes, pero quería incidir un poco en esto también, Jorge. Rusia está acusando a Estados Unidos y Reino Unido de ayudar con sus servicios secretos a Ucrania. Esto me recuerda un poco, pero no sé si estamos hablando de algo que está al mismo nivel a lo que ocurrió con el Nord Stream, que también se le acusa por parte de Rusia a Estados Unidos, incluso también se llegó a acusar al Reino Unido de perpetrar ese acto de sabotaje contra el Nord Stream. ¿Podríamos estar ante algo similar, ante un ataque que Ucrania por sí sola no podría realizar sin la ayuda de servicios secretos militares de otros países más grandes? Estoy convencido, no tengo ninguna duda. Además, sorprendentemente en este conflicto yo todavía no he acabado de adivinar las razones. Los británicos están incluso más implicados que los propios estadounidenses. De hecho, parece ser que en la cumbre de Vilnius ha habido una cierta fricción entre Estados Unidos y el Reino Unido
porque Estados Unidos está empezando a entrar en un momento en el que quiere empezar a poner distancia del conflicto y ve que los británicos están muy comprometidos. Yo te recomendaría, si me lo permites, Marta, y a todos nuestros oyentes, que vean un documental cuyos 2 primeros capítulos se pueden encontrar en YouTube, que ha realizado un ex oficial de inteligencia de los marines estadounidenses, que se llama Scott Ritter, y el documental se llama Agente Zelensky. Ya han salido 2 partes. Agent Zelensky, Agente Zelensky. Y básicamente la tesis de Scott Ritter es que Zelensky no es que sea favorable, que esté apoyado, que la OTAN, los Estados Unidos e Inglaterra estén poniendo armas y dinero para ayudar a Ucrania. La tesis de Scott Ritter en el primer capítulo de los 2 termina demostrando, según él, que Zelensky es un agente captado por el MI6, el MI6 de los británicos y que está controlado directamente por el director inglés del MI6 en Londres, que visita frecuentemente Kiev y es el que le da directamente las órdenes de lo que tiene que hacer. Por lo tanto, ya no estamos hablando si esto que dice Scott Ritter fuera cierto de un país o un gobierno o un político bajo la influencia de una potencia extranjera, sino que Zelensky sería un agente al servicio, a sueldo y comprometido con la inteligencia británica. Por lo tanto, no tengo ninguna duda de que esto está hecho con la cooperación necesaria, sino con la absoluta y completa responsabilidad de servicios de inteligencia británicos y estadounidenses, sí. Hoy otra de las cuestiones clave, Jorge, en el día de hoy es que Rusia ha aumentado la edad máxima de los reservistas desde los 50 hasta los 55 años. ¿Qué nos puede decir esto? ¿Qué interpretación sacamos? ¿Que Rusia necesita todavía más gente para mandar a la guerra? Bueno, yo creo que lo que Rusia está haciendo, sin llegar a la movilización, es tener al país preparado para cualquier eventualidad. Yo he oído de fuentes de Moscú que el gobierno ruso tiene preparado un plan de contingencia para este conflicto que en el caso más optimista concluye en noviembre-diciembre de este año, cuando se agote la ofensiva ucraniana, los Estados Unidos se distancien y quieran dedicarse a su campaña electoral y le digan a Zelensky que se tiene que sentar a la mesa a negociar con Rusia. Por lo tanto, ese escenario, en el extremo más inmediato, los rusos lo tienen considerado, pero los rusos tienen escenarios desarrollados para un conflicto que pueda durar 10 años, como mínimo. Por lo tanto, no me sorprende que estén en este ejercicio permanente de rotación, de entrenamiento, de mentalización, para tener a la población preparada, en tensión, para lo que pueda venir por delante, ¿no? Para mí eso es como interpretaría este esfuerzo de adiestramiento, de movilización temporal de este segmento de población que al final, por la edad que has mencionado, no va a ir a la línea de combate, es gente que va a prestar funciones, si tuvieran que ser movilizados, funciones auxiliares o secundarias en la retaguardia al ejército principal. Por último, Jorge, ya dejando a un lado lo que es Rusia, quería preguntarte por otra de las cuestiones del día de hoy, que es que Corea del Norte habría detenido a un estadounidense, un soldado de Estados Unidos, porque habría cruzado la línea de demarcación militar. ¿Qué significa esto? ¿No puede nadie cruzar esa línea de demarcación militar? ¿Puede haber respuesta desde Estados Unidos? ¿Cómo lo ves? Bueno, según las fuentes americanas, porque esto es una noticia de hace 2 o 3 horas, según las fuentes americanas del Pentágono y según las fuentes del mando de Naciones Unidas, que a fin de cuentas es el responsable de la fuerza multinacional que se colocó cuando se congeló el conflicto coreano en el lado sur de la frontera que separaba a los contendientes del norte y del sur, digo, ambas fuentes han confirmado que efectivamente ha habido un soldado estadounidense, parte de esa fuerza multinacional que está en la franja sur de esa zona de desmilitarización, que ha cruzado inadecuadamente la frontera, la separación entre el norte y el sur. Lo que no sabemos es por accidente, por error, por despiste, o si ha sido una provocación. El caso es que el soldado está detenido por las fuerzas de Corea del Norte, es muy pronto para decir qué es lo que va a suceder,
pero yo te anticiparía que si yo estuviera en los zapatos de los gobernantes de Corea del Norte, la pieza que se han cobrado es valiosa y además no han hecho nada ellos por cobrársela, sino que básicamente les ha caído en el regazo porque es un soldado americano. Y en este tipo de situaciones hay dos escenarios. Uno, que se resuelva todo rápidamente, es decir, que haya una comprensión por las dos partes de que ha habido un error y que suelten al soldado en las primeras horas. Si eso no es así, entonces esto puede tener una duración mucho más larga, porque claro, para el gobierno de Corea del Norte un soldado estadounidense es una pieza valiosa para negociar con los americanos, ¿no? Y seguramente el gobierno de Corea del Norte consultará con el gobierno de China, que a fin de cuentas es su último patrón, digamos, en la zona, sobre cómo debe comportarse. Y la relación actual entre China y Estados Unidos, como ya hemos hablado en muchas ocasiones anteriores, desgraciadamente no es muy buena. El ministro de Defensa de China está en la lista de individuos sancionados por Estados Unidos bajo la acusación de prestar colaboración militar a Rusia. La visita de Anthony Blinken a Pekín, como también discutimos en este programa, no salió muy bien. Y a lo mejor la respuesta de los chinos a la pregunta de los norcoreanos es sentaros sobre el prisionero y ya veremos más adelante qué es lo que podemos sacar de esto, ¿no? Eso es lo que te puedo decir 2 horas después de haberse producido el incidente. Jorge Cachinero, experto en relaciones gubernamentales y riesgos políticos, un placer tenerte, muchísimas gracias y lo dicho, enhorabuena por ese curso de geopolítica, ese curso de ajedrez global que ya me han dicho los compañeros que ha ido muy bien. Gracias, Jorge. Gracias a vosotros, Marta, un placer charlar contigo como todos los martes. Bueno, nosotros hacemos una pausa publicitaria y